Al preguntar al millonario por qué dos mendigos negros tomaron sus obras, queda atónito. La ciudad ardía en luces y opulencia aquella noche. Alejandro, millonario y dueño de casi todo en el horizonte, terminaba la gala benéfica más lujosa del año. Champán burbujeante, vestidos de gala que parecían joyas y un banquete digno de reyes. Todo brillaba, lujo, poder, indiferencia. Pero entonces algo rompió el brillo perfecto. Dos hombres, sucios, con ropa rota y ojos cansados, rebuscaban entre las sobras del banquete. No era cualquier escena para el barrio, donde confort y escasez se peleaban cada día. Algunas copas se vaciaron en silencio. Quebradas miradas se cruzaron. Alejandro lo vio sin querer. Sintió una especie de punzada, un nudo en la garganta que no esperaba. Se acercó sin pensar, pero lo que vio congeló su mundo. Uno de esos hombres se llamaba Samuel, la barba descuidada y la piel marcada por el sol y la lucha. Ese rostro le era familiar. Recordó a un chico de la escuela, ese compañero a quien en su juventud ignoró y trató con desprecio, como si fuera invisible o menos. La sensación le quemó en el pecho como fuego helado. El otro hombre, Martín, miraba con ojos que parecían haber visto demasiadas noches sin dormir. O había algo más en ellos, algo que no encajaba en la imagen que Alejandro tenía clara de la realidad. Los murmullos empezaron a crecer. ¿Cómo permitimos que eso pase? ¿Es culpa de ellos o de nosotros? La élite observaba con fastidio. Algunos susurraban sobre decadencia. Otros decían que esos hombres se habían arruinado solos. Alejandro sentía la mirada de todos clavada en él, un juicio silencioso que dolía más que cualquier grito. La tensión cortaba el aire como un cuchillo. En un movimiento torpe e impulsivo, Alejandro intentó apartarlos, pero Samuel levantó la mirada, y la memoria estalló. Caminos separados, promesas rotas, el desprecio acumulado en su juventud. La culpa que Alejandro creyó enterrada salió como un puñal en la garganta. El pasado y el presente chocaron con fuerza brutal, dejando un vacío oscuro en el ambiente. Pero justo cuando todo parecía a punto de romperse, una intuición inquietante se clavó en su mente. Samuel y Martín escondían algo mucho más grande que la pobreza misma. Algo que podría derribar la fortuna y el imperio de Alejandro. Algo que haría tambalear la fachada brillante que él había erigido con tanto esfuerzo. El reloj parecía acelerar. Noticias, cámaras, rumores que se multiplicaban. Las redes sociales explotaban con críticas hacia su estilo de vida. Millonario insensible, el lado oscuro del éxito. La presión subía. La ciudad vibraba entre odio y esperanza en partes iguales. Alejandro sabía que enfrentar esa verdad iba a ser fatal o liberador. Mientras su mundo empezaba a caer en pedazos, una notificación llegó a su teléfono. Un mensaje misterioso, sin remitente. Si quieres conocer la verdad, prepárate para perderlo todo. Alejandro tembló, el corazón le golpeaba con fuerza brutal. Frente a él, el dilema más temido. ¿Se atreverá a mirar al abismo o seguirá escondido tras su muro de plata? La noche apenas comenzaba, y en esa ciudad marcada por la desigualdad, nada volvería a ser igual. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Las palabras de esa notificación resonaban en la mente de Alejandro. Prepárate para perderlo todo. Su corazón latía con fuerza, como un tambor en una batalla que ya había comenzado. A su alrededor, las luces brillaban más que nunca, pero de repente,
Todo eso le parecía irrelevante. La multitud murmullaba, ansiosa, mientras el mundo exterior comenzaba a desmoronarse. Una parte de él sabía que debía huir, pero algo le obligaba a quedarse. Antes de que pudiera decidir, un grito desgarrador cortó el aire. Era Martín, gritaba como un hombre poseído, con terror en los ojos. ¡No! ¡No! ¡No puede ser! Las miradas se volcaron hacia él. Samuel trataba de calmarlo, pero el pánico parecía contagioso. Fue entonces cuando todo estalló. La puerta del salón se abrió de golpe. Un grupo de hombres entró. Vestían de negro, con chaquetas de cuero y rostros cubiertos. La sala se llenó de una tensión palpable. La gente retrocedió, alejada. Eran unos matones. La élite que siempre vivía ajena a la realidad, ahora se encontraba en una película de terror. El lujo, los trajes de seda, decaían ante el pánico. «Es tu culpa, Alejandro», gritó uno de los hombres, señalándolo. La voz era feroz, cargada de rencor como un puñal. Los murmullos se aceleraron. «Tu avaricia ha causado todo esto. ¡Vas a pagarlo!». Alejandro sintió helarse su sangre. La mirada de ese hombre le resultaba familiar. Había visto su rostro al cruzar la calle, a menudo en la misma zona donde Samuel y Martín pasaban el día. Pero su mente hizo un salto que lo dejó atónito. El impacto fue brutal. Él es el hermano de Martín. La revelación lo golpeó como un martillo. La conexión entre estos hombres era más profunda de lo que había imaginado. El hermano había sido el primero en caer en esa oscuridad. Aquella lucha por dinero, poder, había arrastrado a su familia y a la comunidad a la desesperación. Martín, comprendiendo lo que sucedía, se lanzó frente a su hermano. «No, cállate», gritó, en sudor corriendo por su frente. «No estamos aquí para eso». Pero el miedo ya había prendido la mecha de la violencia. Los matones se acercaban, listos para llevar a cabo una venganza que no era solo por Martín, sino por cada vida arrasada por la ambición de hombres como Alejandro. Los flash de cámara retumbaban mientras la escena se tornaba caótica. La multitud se dispersó. El lujo se volvió cenizas. Alejandro sintió el calor de las llamas de su propia culpa. Ya no era solo un millonario que ignoraba a los pobres. Ahora era el blanco de un odio que había sido forjado a través del sufrimiento. Entonces un destello de esperanza apareció en su mente. La conexión de Samuel y Martín. Tenía que conocer la verdad. Pero aquella verdad podría destruir su reputación, su fortuna, su paz. «Deténlo», gritó, empujándose entre la multitud y el grupo de hombres enojados. «Esperen, hay algo que debe confesar». Pero antes que pudiera llegar a su hermano o a la verdad que lo llevaría a comprender todo, una explosión sorda resonó en la sala. Las ventanas estallaron, el sonido sacudió las paredes, el tiempo se detuvo. En medio del humo y el caos, Alejandro discernió una figura avanzar hacia él. Y entonces, con toda la fuerza de un tsunami, se preguntó: ¿qué nuevas mentiras y verdades estaban a punto de desearle a su mundo? El aire se tornó pesado. La ciudad afuera se hizo eco de lo que estaba por venir. La noche no había hecho más que comenzar, y la tormenta estaba al caer. El aire se volvió denso, vibrante, casi eléctrico por la tensión acumulada. La explosión había dejado un halo de polvo y escombros que envió a los presentes a un frenesí de gritos y caos. Alejandro sintió el sudor frío correr por su frente mientras trataba de enfocar la figura que se acercaba. Entre el humo, el mundo se ajustaba a cámara lenta. Cada paso resonaba como un eco ominoso. Era una mujer, alta y delgada, con una mirada intensa que parecía atravesarlo. El vestido negro que llevaba se arrastraba tras de ella, elegantemente desgastado, pero lleno de una fuerza inquebrantable. Cuando la conoció, un shock de reconocimiento atravesó su mente. Era Valeria, la líder de una organización benéfica Q. Detrás de su poética fachada de compasión, sin embargo, había una verdad que Alejandro no estaba preparado para enfrentar. «¡Alejandro!», gritó Valeria, su voz cortando el aire como una máquina afilada. «Basta ya de esconderte. Eres parte del problema. Eres la raíz de este sufrimiento».
La multitud se detuvo, enmudeciendo ante el coraje de sus palabras. Los matones y sus amenazas parecieron desvanecerse, barridos por la revelación que se desbordaba. En un instante, el mundo que conocía empezó a desmoronarse. Valeria se acercó más, su mirada fija en sus ojos. Tienes que saber la verdad. No todo es lo que parece. Y con ese conocimiento, su historia se deslizó como un río turbio, llevando consigo secretos oscuros. Samuel y Martín no son lo que crees, no son solo víctimas. Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo él. ¿Qué estás diciendo? La pregunta fue una lucha por salir, un grito ahogado. Su familia, su padre, él trabajó para tu imperio, un accidente, una industria en decadencia que tú ayudaste a crear. Samuel y Martín nacieron de esa ruina. Las palabras, simples pero devastadoras, le dieron una vuelta al estómago. Tu riqueza se construyó sobre sus cenizas, en sus lágrimas. Martín, aún temeroso, pero ahora con un brillo de esperanza, miró a Alejandro. No queríamos venganza, solo necesitamos que entiendas. Tus decisiones tienen consecuencias. Mientras los murmullos llenaban la habitación, Valeria continuó. Ellos son más que mendigos, son parte de una lucha por justicia que nunca debiste ignorar. Se hizo un silencio profundo, como si el tiempo hubiera detenido su marcha. La gente miraba a Alejandro con una mezcla de curiosidad y repudio, esperando su reacción. Su mente retumbaba con cada palabra. Las luces de la gala ya no brillaban. Eran testigos del colapso de su realidad. Pero eso no justifica la violencia, gritó Alejandro, su voz temblando. No tengo la culpa de lo que pasó a su familia. En su interior, un torbellino de emociones lo consumía. La traición, la culpa, el enfado. Todo se entrelazaba en una maraña dolorosa. Un movimiento brusco interrumpió sus pensamientos. Un matón se lanzó al frente. Pero antes de que pudiera actuar, Valeria se interpuso. ¡Basta! Esto no es una guerra, es una declaración. Se volvió hacia Alejandro. Lo que estás a punto de perder va más allá de tu fortuna. Es tu humanidad. Elige. El caos que había dominado la sala ahora se reconfiguraba. La confusión reinaba, pero también una tensión palpable. Al fondo, un grupo menospreciaba la escena, hablando entre dientes de una revolución que se gestaba en las sombras. Y entonces sucedió algo inesperado. Las pantallas del salón comenzaron a parpadear, y una transmisión en vivo apareció. Una voz resonó, una noticia explosiva que sacudió a todos en la sala. La verdad oculta sobre los millonarios de la ciudad será revelada esta noche. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué era eso? ¿Quién estaba detrás de esta revelación? ¿Era posible que todo lo que había construido se desmoronara en un instante? Las preguntas se arremolinaban en su mente, y en medio del caos supo que la verdad no solo cambiaría su vida, sino la vida de todos en la ciudad. La noche no era más que un preludio de conflictos, revelaciones y verdades desgarradoras. Mientras la sombra de la desesperación se cernía sobre él, Alejandro S. La tormenta apenas comenzaba. La noche no era más que un preludio de conflictos y revelaciones. Los murmullos de la multitud temblaban en el aire. La tensión palpaba como una presencia en la sala. Todos esperaban que Alejandro dijera algo que pudiera desactivar la bomba de odio a sus pies. Valeria, inmóvil con su mirada intensa, alineando todas las esperanzas en sus palabras. Pero antes de que Alejandro fuera capaz de formar una respuesta, el caos volvió a estallar. Un estruendo ensordecedor cruzó el salón. Un grito desgarrador del fondo. Todos se giraron, algunos ya huyendo, otros paralizados por el miedo. La puerta trasera había sido violentamente abierta. Era un hombre conocido, un ex socio de Alejandro. ¡No! ¡No! Gritaba, con una pistola en la mano temblorosa. La multitud gritaba, un mar de pánico.
Alejandro sintió su corazón golpear en su pecho. Algo en esa escena le parecía exorbitante, como si todo el mundo flotara en cámara lenta. «Eres un monstruo, Alejandro. Lo sé todo». El hombre, aireado y desaliñado, apuntaba a Alejandro, su dedo temblando sobre el gatillo. Pero su mirada era dirigida hacia Samuel. El acoso de su rabia parecía cruzar hacia el pasado. De repente, Alejandro recordó. Ese hombre era Diego, su viejo amigo, que había caído en desgracia hace años. «Diego», murmuró, como si buscara explicaciones en su propio horror. Pero la atmósfera ya cargaba con un peso imposible de eludir. La sala enmudeció. Cada respiración era un eco palpable en la historia. Diego, con ojos llenos de rabia y dolor, gritaba verdades al viento. «Todo lo que construiste está basado en la mentira. Toda tu fortuna es un ladrillo sobre sus caídas». Sus palabras hicieron eco de las verdades que nadie quería oír. «¿Qué haces, Diego?». La voz de Alejandro temblaba. «¿Por qué estás aquí?». «Esto no es el camino». Pero el tono catártico de Diego se estaba apoderando de la sala. Mientras la amenaza del revólver giraba como un remolino, algo inesperado sucedió. Un destello, un grito estruendoso. La conexión de Diego se rompió cuando otro grupo de hombres entró de forma violenta por la puerta principal. Eran personas que parecían de un lugar distinto, pero conocidos de la misma comunidad. Se abalanzaron sobre Diego, intentando desarmarlo. El caos alcanzó su clímax. Golpes, gritos, un enfrentamiento entre amigos y enemigos que asestó otra bomba en la sala. Alejandro, que se había olvidado de su propio miedo, ahora estaba atrapado en este mar de conflictos, una ventana rota del pasado, estallando a su alrededor. La vida de Diego, arruinada por su indiferencia, resonaba como un tambor de guerra. «¡No lo hagan!», gritó Samuel, su voz atravesando el horror, pero el flujo era imparable. Valeria, todavía al frente, lanzó una mirada hacia Alejandro. «Ahora sí, la verdad está saliendo a la luz. No puedes ignorar lo que has hecho». Las palabras retumbaron, y de repente todo giró hacia él, como una visión en un mal sueño. La balanza de poder cambió en un abrir y cerrar de ojos. Podía ver a su gente, a los hombres que estaban allí hoy. No eran solo adversarios, sino piezas de un rompecabezas. Su fortuna dependía de su capacidad para manipular y ocultar, pero junto a la revelación vinieron las sombras de un pasado oculto. Entonces un grito desgarrador escapó de la garganta de Martín. «Tu verdadero padre no es quien crees». Los murmullos pasaron de la confusión al asombro. «Alejandro, tu vida ha estado construida sobre un engaño. Todo es una farsa». El aire se volvió irrespirable. Alejandro sintió la tierra temblar bajo sus pies. La verdad cayó como una losa, poderosa y arrasadora. La mirada inquisitiva de la multitud se volvió a él, esperando la reacción que no llegaba. En un instante, la vida de Alejandro estaba en riesgo de ser desbordada por la cruel marea de la revelación. Acorralado, sin opciones claras, solo podía sentir el peso de las decisiones que lo habían llevado hasta ese punto. Y en medio de todo, su historia de amor y odio, su legado de riqueza, parecía tambalearse. ¿Quién era realmente? ¿Qué iba a perder ahora? Su futuro, su nombre, su esencia misma pendían de un hilo. Mientras la multitud respiraba, esperando la respuesta que podría cambiarlo todo para siempre. La noche se había transformado en un circo de caos. Las palabras de Martín flotaban en el aire, mientras todos contenían la respiración, esperando que Alejandro dijera algo que pudiera desactivar la tensión. Pero antes de que pudiera abrir la boca, la atmósfera explotó. Un nuevo grito desgarrador surgió del fondo de la sala. Era Valeria. «¡Detente!». Pero no eran solo palabras que se perdían en el pánico general. Alejandro se giró y vio cómo un destello plateado brillaba desde el fondo. Era una pistola, y no era Diego quien la sostenía.
Su corazón se detuvo un instante. Un hombre, desconocido para la mayoría, pero conocido para Alejandro, apareció entre la multitud, empujando a la gente a un lado. Su expresión era de furia pura. «¿Qué está pasando aquí?», gritó, ignorando el caos a su alrededor. «¿Quién se atreve a exponer la verdad?». Era Nicolás, un antiguo socio que había estado al lado de Alejandro en sus días de gloria, antes de que la ambición y el poder arruinaran su relación. La pistola temblaba en su mano, un símbolo de la desesperación que lo había llevado hasta ahí. «Tienes que escucharme, Alejandro», dijo, su voz resonando con una mezcla de dolor y determinación. «No puedes permitir que esto termine así». «¿Qué haces, Nicolás?». Alejandro sintió que el terror crecía en su pecho. La figura de su ex amigo, ahora un hombre roto por la vida, eclipsaba todo. «Deja eso. No es la solución». Pero Nicolás no escuchaba. «La verdad no es lo que parece. No es solo tu culpa. Hay otros que han manipulado esto desde las sombras». Las palabras se deslizaban como un veneno en la sala, y de repente el pasado golpeó de nuevo. «Tu madre, Alejandro. Ella sabe más de lo que jamás has imaginado». Un silencio helado recorrió la habitación. Alejandro se sintió como si le patearan el estómago. Su madre, ¿qué sabía realmente? Esa revelación lo sacudió más que cualquier otra cosa. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, casi en un susurro. Nicolás dio un paso adelante, el dedo aún temblando sobre el gatillo. «Tú no conoces la historia completa. Todo ha sido orquestado para mantenerte a ti en la cima, incluso a costa de estas vidas». Su mirada se volvió intensa, llena de una carga de secretos. «Tu madre fue quien hizo los tratos. Tu fortuna se construyó no solo sobre sacrificios ajenos, sino también sobre engaños difíciles de ignorar». Al escucharlo, la multitud murmuraba en un crescendo de confusión y horror. Martín tomó un paso hacia adelante, la desesperación estampada en su rostro. «No puede ser cierto. Alejandro, escucha». «Cállate», gritó Nicolás. «¿Cuántos más deben caer?». La angustia en su voz era palpable, mientras el sudor le corría por la frente. «No solo tú. Hay otros en este juego, y ellos están viendo. La verdad va a salir. No puedes protegerla mucho más». Y en medio del lujoso salón, donde los ecos de risas solían reverberar, comenzó a descifrarse una historia de conspiraciones y secretos ocultos. Alejandro vio cómo el mundo a su alrededor se desmoronaba en pedazos. Empezó a cuestionarse su propia vida, sus vínculos y ese legado que hasta ese momento había considerado inquebrantable. «Basta, Nicolás». Alejandro finalmente pudo articular. Las palabras vibraban por sus labios. Miró a Valeria, a Martín, a Samuel y finalmente a la multitud que lo rodeaba, cada uno con la esperanza de que él pudiera arreglarlo todo. Se dio cuenta de que no solo estaba peleando por su vida, sino también por la verdad de su existencia. Y de repente, como si el destino estuviera en su contra, la tensión en la sala llegó a un punto crítico. Nicolás, en un arranque de desesperación, apretó el gatillo. El estruendo resonó como un trueno en medio de la noche. El tiempo se detuvo y todo se tornó borroso. Alejandro sintió un frío que iba más allá del miedo. En medio del caos, un grito desgarrador resonó. No era solo un sonido vacío. Era el canto de alguien que en ese instante podía perderlo todo. ¿Era Valeria? ¿Martín? La pregunta quedó flotando, y mientras el humo comenzaba a despejarse, el momento del impacto marcaba el comienzo de una nueva realidad. Todo había cambiado para siempre, pero el final estaba aún muy lejos. Fue un estruendo ensordecedor, un eco que recorrió la sala como un grito de agonía. El sonido retumbó y el corazón de Alejandro se detuvo por un instante, un nudo en la garganta que casi lo ahoga. Todos los ojos se volcaron hacia él, expectantes, en shock. La imagen de Nicolás, con la pistola aún humeante en su mano, parecía difuminarse en el caos. En su mente, todo se congeló. Un disparo, un grito desgarrador, y entonces,
Un silencio abrumador, pero en medio del ruido del pánico, un nuevo elemento interrumpió la escena. Un ruido sibilante como un roce surgió del fondo. La atención se dividió entre el drama de Nicolás y esa nueva amenaza. La multitud se giró hacia la pared opuesta, y allí, entre las sombras proyectadas por las luces de la gala, apareció una figura. Era una mujer, envuelta en un largo abrigo oscuro, su cabello negro ondeando al viento como un estandarte de desesperación. En sus manos, un objeto brillaba, una cámara, grande y luminosa. «¡Detente!», gritó ella, y su voz resonó clara como un cristal. Era Lucía, una periodista conocida en la ciudad, famosa por sus reportajes incisivos sobre la élite. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Aquella mujer no era solo testigo, era una cazadora de verdades. «Ve lo que tú has creado, Alejandro», continuó Lucía, enfocando la cámara. «Este es tu legado. La gente tiene derecho a saber la realidad detrás de tu fortuna. Revelamos todo». La sala se quedó en completo silencio, como si todos contuvieran la respiración ante la escena que se desplegaba ante ellos. Nicolás, confundido, bajó un poco la pistola, su rostro un lienzo de rabia y temor. «No puedo dejar que lo hagas. No permitiré que expongas lo que sabes». La tensión era palpable. Como un hilo a punto de romperse, Lucía aprovechó ese instante. En un ágil movimiento, se arrojó hacia Nicolás, desarmándolo con un movimiento fluido. La pistola cayó al suelo con un golpe sordo, y la habitación pareció exhalar un suspiro colectivo. Pero el giro no había terminado. En el momento en que Nicolás se tambaleaba, la cámara de Lucía comenzó a emitir un sonido distinto, como un pitido familiar. Alejandro, aturdido, no podía procesar lo que veía. Las luces del salón comenzaron a parpadear, y ella ajustó la lente. «Es un live stream», murmuró alguien entre la multitud. «El mundo está viendo esto». Alejandro sintió que el aire se le escapaba. En cuestión de minutos, su reputación, su nombre, su mundo de lujo se estaban convirtiendo en cenizas ante los ojos de miles. El eco de cada palabra de Lucía resonaba en cadena, entrelazando el desenfreno con su pasado, su familia, sus decisiones. Cada decisión había sido grabada y ahora se expone ante el juicio público. «Este es el resultado de tu avaricia, Alejandro. La historia que nunca quisiste que viera la luz», continuó Lucía, sus ojos fijos en él, «el misterio de tu fortuna y las vidas destruidas por ella. Es hora de que pagues por lo que has hecho». En ese preciso instante, un nuevo giro se desató. Martín, con un brillo distinto en sus ojos, levantó la mano. «Eso no es todo. Alejandro, hay algo más que no sabes». Su voz, desgarrada, resonó con un peso sorprendente. «Tu madre, ella fue quien arregló todo. Fue quien permitió que esto sucediera». El caos estalló de nuevo. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Todo lo que había creído, cada pilar de su identidad se tambaleaba. «¿Qué es lo que estás diciendo?», susurró, sintiéndose pequeño ante la magnitud de lo que se hacía evidente. Las miradas se volvían hacia él. La presión era aplastante. Detrás de la máscara de riqueza y poder, había un laberinto de traiciones y secretos. En medio del estruendo, la realidad se estaba encerrando en un puño, y Alejandro se vio a sí mismo, como nunca antes, un hombre a la deriva, rodeado de sombras que revelaban verdades lacerantes. «No puedo respirar», exclamó, intentando encontrar aire, la angustia subiendo como un torrente. Todo estaba a punto de explotar. La noche apenas comenzaba, y el verdadero juego de revelaciones estaba listo para comenzar. ¿Quién era realmente él? ¿Y qué estaba por venir? El aire se quedó pesado, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento. Las palabras de Martín resonaban en su madre. Todo lo que conocía se tambaleaba. ¿Qué más había escondido?
La verdad te liberará, gritó Valeria, su voz vibrando con urgencia. Pero en el fondo, Alejandro aún no estaba seguro de si quería ser liberado. Mientras la multitud murmuraba, Lucía continuaba grabando, imprimiendo cada imagen, cada grito, como si fueran piezas de un rompecabezas que debía ser montado a toda costa. Todo era un torbellino, un remolino de emociones que lo arrastraba. De repente, un ruido distinto llegó a sus oídos, el crujir de la madera. Era un sonido familiar, pero perturbador. Todos se giraron hacia el elegante balcón del salón, donde un viejo candelabro colgaba de una viga. Un destello de luz iluminó una figura en la oscuridad. «Oh», murmuró Alejandro, incapaz de entender lo que estaba sucediendo. Su madre María apareció entre las sombras con un rostro marcado por la desesperación. Una luz temblorosa de su cámara proyectó su figura, y por un segundo Alejandro sintió nostalgia. «¡Alejandro, vete!», gritó ella, y su voz resonó en medio del caos. «No puedes quedarte aquí». «Mamá, espera». Su corazón latía frenético, pero María echó a correr hacia él. Sus ojos reflejaban miedo y tristeza. Fue entonces cuando todo cambió. Con un estruendo, el candelabro cedió. Las luces se apagaron en un instante, dejando la sala inmersa en oscuridad. Un grito desgarrador emergió de la multitud, y el silencio se acompañó de caos inmediato. El sonido de cristales rompiéndose, cuerpos cayendo. La confusión reinó. Alejandro se lanzó hacia donde había estado su madre, pero en la penumbra no podía encontrarla. Sintió un tirón en su pecho. La urgencia del momento lo envolvió. «¡Mamá!», gritó de nuevo, pero no hubo respuesta. Todo se envolvía en sombras y voces asustadas. Con cada paso que daba, el miedo se apoderaba de él. Con la luz de los teléfonos móviles y las cámaras parpadeando, Alejandro pudo ver las consecuencias del colapso. Algunas personas caídas, otros tratando de levantarse, pero su mente estaba fijada en encontrar a María. De repente, Martín se abalanzó hacia él, aún con la angustia en su rostro. «Hay que ayudar a la gente», pero Alejandro apenas podía escuchar. La figura de su madre lo consumía todo. La culpa comenzó a florecer como una plaga. «Ella lo sabe todo», Martín gritó, acercándose. «Debes confiar en ella. Es hora de que enfrentes la verdad, Alejandro». Y en medio del estruendo, una voz llena de furia resonó. Era Nicolás, levantando la voz por encima del caos. «Tu madre es la clave. Ella no solo ha estado en este juego, ella lo ha dirigido desde el principio». Las palabras lo golpearon. Alejandro sintió que el mundo giraba bajo sus pies. La confusión que había sentido antes ahora era reemplazada por la intensa verdad de lo que Nicolás estaba diciendo. Ella no solo se benefició de esto, fue quien tomó las decisiones. Te manipuló a ti, a todos. «No, no puede ser», murmuró Alejandro, aturdido. Pero un nuevo cambio de rumbo estaba llegando. Una figura, dos figuras emergieron de entre el humo. «Alejandro, ¿estás bien?». La voz era suave, casi un susurro. Pero al mismo tiempo, el giro fue devastador. Era su hermana Sara, a quien no veía desde hace años. «No puede ser verdad. Nos hemos estado buscando». «¿Tú?». Alejandro no podía procesarlo. Sara había estado perdida en su vida, como una sombra que nunca volvía. Y ahí estaba, de pie pero con una mirada de vacío. «¿Por qué no me dijiste?». «Porque no supe». Su voz temblaba y en ese instante el mundo de Alejandro se hizo añicos. La noche, que había comenzado como un despliegue de lujo, terminó convirtiéndose en un desfile de revelaciones desgarradoras. Todo lo que creía, todo lo que había vivido, estaba en cuestión. Un grito penetró el aire nuevamente. «Mamá». Alejandro se sintió desbordado. La verdad estaba en juego, peligrosa e implacable. Pero lo que aún no sabía era que bajo esta maraña de secretos se escondía un velo aún más oscuro que las sombras de esa noche.
El futuro se planteaba incierto. Las relaciones se rompían, los lazos se deshilachaban, y pronto Alejandro comprendería que lo que estaba a punto de revelar podría cambiarlo todo. La noche apenas comenzaba, y la tormenta se cernía en la distancia. La noche se había convertido en un caos aterrador. Las sombras de la sala danzaban sin control, mientras Alejandro, un pánico indescriptible lo invadió. Ella había estado tan cerca, pero donde antes había estado la figura de María, ahora solo había oscuridad. Las luces parpadeaban y las imágenes se volvían borrosas. Su hermana Sara apareció entre la multitud. «¡Tienes que ayudarme!», gritó, los ojos desorbitados. Pero la urgencia en su voz no hizo eco en su corazón. Alejandro tenía otra misión: encontrar a su madre. Entonces, un grito. Era Valeria, cuyas palabras de aliento se ahogaban entre los murmullos. «Hay que salir de aquí. Esto se está volviendo peligroso». Las personas comenzaron a empujarse, tratando de hallar la salida. La desesperación se transformaba en un aguacero de empujones y gritos. En medio del tumulto, la cámara de Lucía seguía grabando, enfocando el estupor en Alejandro. Él se dio la vuelta, buscando un rostro conocido, y ahí estaba Nicolás, con un brillo en sus ojos que ardía de locura. «Tú eres el responsable de todo esto», exclamó. «Nunca debiste dejarte ocurriera». En ese instante, la puerta del salón se abrió de golpe, y un grupo de hombres entró, más numerosos y amenazantes que antes. Alejandro sintió un golpe en el pecho. «¿Quiénes son?», pensó, mientras la mirada de cada sombrío rostro se centraba en él. Y entonces, como si el tiempo se detuviera, uno de ellos levantó la mano y mostró un objeto en su puño. Un cuchillo brillante. Alejandro sintió una sacudida de miedo recorrer su cuerpo. Pero antes de que pudiera reaccionar, el hombre gritó: «¡No nos dejes salir sin justicia!». Las palabras resonaron como un trueno en un día despejado. Tal vez otras versiones de la historia estaban a punto de ser reveladas. Mientras tanto, en medio del tipo apretado, un revuelo. Gritos, miradas confusas. Y entonces sucedió algo inesperado. La mujer que había entrado antes, Lucía, saltó hacia el centro del salón y gritó: «¡Es hora de la verdad! La gente tiene derecho a conocer la historia completa». Levantó su cámara y todo el mundo contuvo el aliento. Alejandro no quería ver, pero no podía apartar la mirada. «Ustedes han sido engañados», continuó Lucía, su voz resonando con fuerza. «Lo que les revelaré cambiará todo». Un estremecimiento se extendió entre la multitud. «Espera, ¿qué estás haciendo?», la interrumpió Nicolás. Su tono se volvió sombrío, pero Lucía no dio marcha atrás. «Quiero que todos sepan que la fortuna de Alejandro no es solo suya. Cada centavo proviene de una conexión con un pasado oscuro que involucra a todos aquí. Su madre, su familia». Una pausa que cortaba el aire. La multitud empezó a murmurar, y un frío recorrió la columna vertebral de Alejandro mientras las palabras caían como piedras. Su vida ha sido una serie de manipulaciones. Todos han sido parte de un juego diseñado por su madre. Los murmullos se intensificaron hasta convertirse en gritos de asombro. Ahora todos estaban mirando a María, que seguía perdida entre la oscuridad. Alejandro sintió como si la tierra se abriera bajo sus pies. «Es una mentira», gritó. «No puede ser real». Pero en lo profundo de su ser, una voz le susurraba que quizás su madre era más de lo que había imaginado. «Su madre no es quien dijo ser», agregó Lucía, mirando a su cámara como si ésta fuera su salvación. «En realidad, ella es la heredera de un imperio criminal que ha arrasado con vidas». Una luz fría iluminó el rostro de Alejandro, cada palabra empujándolo hacia el infinito. Su realidad se desvanecía ante sus ojos, y la sala se llenó de murmullos de incredulidad. Miró a Sara y la vio temblar, asustada, consternada. «No, ya basta». Alejandro no podía soportarlo más. «Esto no es real». Pero había algo en el rostro de Lucía que lo detenía. Eran los ojos de alguien que conocía la verdad y estaba lista para exponerla.
Entonces ocurrió lo inimaginable. Un estruendo sacudió el local mientras un grupo de agentes de la ley irrumpió por la puerta, armas desenfundadas. La multitud entró en pánico. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba, y en un instante todo lo que había construido estaba a punto de desplomarse por su madre. Y aquella verdad oculta. ¡Al suelo! ¡Todos al suelo!, gritaron los agentes, y el caos se desató una vez más. Fracturas, gritos, desesperación. Alejandro, perdido entre sombras y murmullos, sintió que cada paso lo acercaba más al abismo. Mientras la hipótesis de Lucía comenzaba a tomar forma, la pregunta se instaló en su mente. ¿Qué otra verdad se escondía detrás de la fachada de su vida perfecta? El aire se volvió insoportable, pesado por el caos y la tensión acumulada. Los gritos resonaban, mientras la multitud, asustada y dividida, se desplomaba en el suelo. Alejandro, en el centro de esa tormenta, sentía que el suelo se movía bajo sus pies, y cada latido de su corazón le recordaba que el tiempo se estaba agotando. Lucía, con la cámara en mano, parecía el ojo de un huracán, grabando la verdad que se desmoronaba. La gente tiene derecho a saber la historia completa, repetía todavía, como si su voz fuera una cadena que rompiera el silencio. Y entonces, antes de que pudiera procesar la situación, la sala volvió a temblar. Una figura familiar pasó entre la multitud. Alejandro sintió que su mundo se detenía. Reconoció el rostro que había estado en su mente durante años. La última persona que esperaba ver allí. Era su padre. ¡No, papá! El grito brotó de su garganta, rompiendo el caos a su alrededor. Su padre, un hombre al que había creído fallecido, estaba de pie frente a él, con una mirada dura, pero llena de tristeza. «Supiste de mi existencia, Alejandro», dijo el hombre, su voz sonando tan fuerte como la furia en su interior. «Siempre lo supiste». Alejandro sintió que su corazón se encogía. Decenas de recuerdos se arremolinaron en su mente. Días pasados buscando respuestas. Su madre siempre con un velo de secretos. «Tú nunca quisiste saber la verdad, pero aquí estoy». La sala se sumió en un silencio impresionante. Todo el mundo pareció olvidar el escándalo. Todos los ojos estaban fijos en el padre de Alejandro, especialmente Lucía, quien rápidamente enfocó su cámara hacia él. «¿Qué sabe usted sobre la fortuna de su hijo?», preguntó. Su voz era un susurro punzante. «Más de lo que Alejandro imagina», respondió su padre, la voz firme. «Él no es el único que ha sido manipulado. Todos han jugado un papel en esto». Las palabras impactaron como una explosión. Alejandro sintió que la rabia arrasaba su interior. «¿Qué quieres decir con eso? Eres el responsable de todo». El rencor vertía rabia en sus venas. Cada palabra un disparo directo al corazón de su padre. «Yo no quise que esto sucediera. Las decisiones que tomé me llevaron por un camino del que no hay regreso». La expresión en el rostro de su padre era desesperación, pero Alejandro no podía comprenderlo. «Lo que tu madre ha hecho, su legado, no es solo suyo. La culpa es compartida. Y las revelaciones no son solo sobre lo que ocurre aquí y ahora», continuó su padre, dando un paso adelante. «¿Qué más hay?», gritó Alejandro, sintiéndose perdido en el laberinto de traiciones familiares. La multitud se agolpaba, murmurando con desconfianza mientras la tensión aumentaba. Nadie sabía cómo reaccionar. Su padre respiró hondo. «Alejandro, hay cosas sobre tu madre que no te han contado. Y no soy el único que lo sabe. Hay una razón por la que volví». Repentinamente, un sonido sordo resonó al fondo. La entrada principal estalló abierta y un grupo de hombres irrumpió en la sala, todos vestidos de negro, gritando y empujando a la gente. El caos estalló nuevamente. Las luces parpadearon. «Esos son los hombres de la mafia. Nos están buscando», gritó alguien entre la multitud. Alejandro sintió que el terror se apoderaba de él. Su familia, rodeada de sombras,
parecía caer por completo. «¡Sal de aquí!», gritó a su padre. Pero antes de que pudieran escapar, uno de los hombres dio un paso hacia adelante y con un gesto rápido levantó un arma. Alejandro vio su vida pasar en un suspiro. Todo lo que había creído, cada pilar que había sostenido su historia, estaba a punto de colapsar. Y entonces, cuando el hombre apuntó hacia su padre, Alejandro, en un acto de desesperación y amor, lanzó su cuerpo hacia el frente. El disparo resonó como un trueno en el aire. Cada ojo estaba en ellos dos. Alejandro extendido en el suelo y su padre en el centro de una tormenta de revelaciones. Las luces se apagaron de golpe, dejando todo en una oscuridad aterradora. Y en ese instante, la vida de Alejandro se transformó para siempre. ¿Había caído en el abismo de una verdad aún más oscura? ¿O había logrado salvar a su padre solo para arrastrar a todos hacia el fondo? Nadie supo lo que sucedió después, pero en medio del horror, en la penumbra más profunda, quedó una pregunta flotando en el aire. ¿Cuántas verdades más estaba a punto de descubrir sobre su vida? El aire se llenó de gritos y caos. Alejandro, en el suelo, sintió un dolor punzante en el pecho. La bala había sonado, pero no era su cuerpo el que había recibido el impacto. Era su vida, su historia, su conexión con todo lo que creía. Su padre cayó de rodillas, la expresión de shock y dolor estampada en su rostro. Él nunca había esperado esto. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo había llegado a este punto? El escenario, desmoronándose a su alrededor, comenzó a parecer surrealista. La multitud se movía en un frenesí desenfrenado. Algunos trataban de ayudar, otros intentaban salir. Y Alejandro se sintió como un espectador en su propia vida. La confusión se apoderaba de él. Quería gritar, quería que todo se detuviera, que el tiempo retrocediera, pero no había vuelta atrás. «Alejandro, no te quedes ahí». La voz de Valeria atravesó el ruido. Ella, con su mirada decidida, se acercó a él y lo tomó del brazo, tirando de él hacia atrás mientras la gente se agolpaba. En ese instante, todo cambió. La adrenalina lo sacudió, y él supo que no podía dejar que su padre quedara atrapado allí, no después de todo lo que había pasado. «Papá, ven aquí», gritó, incluso mientras grupos de hombres vestidos de negro se movían agresivamente por la sala. Los gestos de amenazas y cuchillos brillaban bajo las luces titilantes. Pero algo hizo clic en la mente de Alejandro. La desesperación se transformó en determinación. Mientras la sala se llenaba de pánico, un rayo de claridad cruzó su mente. Esto tiene que terminar, de una vez por todas. Sin pensar se lanzó hacia su padre. «Vamos, es hora de enfrentar esto juntos». Con cada paso, sentía que su pasado lo seguía. Pero ahora no iba a ceder. La figura de Nicolás, aún aturdida por el caos, parecía dudar. «No podemos hacerlo así. Ellos están aquí por nosotros». Pero Alejandro ya no tenía miedo. Su corazón latía con fuerza, y en un momento de claridad emergente se volvió hacia su padre y le habló con una sinceridad desgarradora. «Te necesitamos, no solo como familia, sino para contar nuestra verdad. Es hora de que todos vean lo que realmente ocurre». Los brillos de las cámaras palpitaron en la penumbra, cuando el caos hacía del diario de la élite un escándalo viral en vivo. El mundo estaba mirando. Las miradas llenas de desdén y sorpresa se volvían hacia él y su familia. Alejandro sintió esa presión, pero también entendió que tenía que liberarse de las sombras. «Nos han manipulado durante demasiado tiempo», exclamó, mirando a cada rostro en la sala. «Todo esto se acabó». Entonces giró hacia Lucía, que aún grababa el momento con su cámara. «Captura esto. La verdad es que la gente está cansada de vivir entre mentiras». Las palabras resonaron en la sala, creando un efecto inesperado. La tensión se palpó como una chispa. Algunos hombres de negro dudaron, y el pulso del caos comenzó a cambiar. Un sentimiento de comunidad creció entre los asistentes. Había poder en la verdad, y la voz de Alejandro se alzó como un eco de esperanza. Las luces parpadearon,
y la figura de su madre finalmente apareció, surgiendo entre la multitud. María, con lágrimas en los ojos, se acercó a él. «No quiero que sufras más», murmuró, pero Alejandro la interrumpió. «¿Por qué no nos dijiste la verdad?». La pregunta salió helada, quebrando la atmósfera de tensión. «¿Por qué nos mantuviste en la oscuridad, en este juego que ha arruinado tantas vidas?». María bajó la mirada, el peso de su culpa visible. «Porque temía perderte, perder todo». La vulnerabilidad en su voz rompió el hielo en el corazón de Alejandro. «Te hice creer que el éxito era lo más importante, pero ahora veo que todo esto se ha hecho a costa de inocentes». La sala respiró como una, y los murmullos se transformaron en un aplauso tenue. La aceptación de sus errores flotó en el aire, y Alejandro sintió que la atmósfera se aligeraba momentáneamente. «Es hora de reconstruir», dijo. «No solo nuestra familia, sino la comunidad. No más secretos. Necesitamos unir fuerzas». Y justo cuando parecía que la tormenta empezaba a calmarse, un sonido sordo resonó en la distancia. Una voz clara salió de entre la multitud. «Hemos tenido suficiente». Alejandro miró con horror y esperanza. ¿Era el inicio de algo nuevo? ¿La maestra de la verdad había llegado al fin? Los corazones latentes comenzaron a despertar entre ellos. Todo lo que habían callado estaba por salir a la luz. En ese momento, Alejandro supo que la lucha apenas había comenzado. La historia que iba a contar sería más que un eco del pasado. Sería el pilar sobre el que edificar un futuro diferente. La mirada de su padre, su madre, incluso los rostros de Martín y Valeria equivalían a una promesa de cambio. Pero todo eso dependía de lo que hicieran a continuación. Este es el momento de la verdad, amigos. Pero hay algo que no puedes dejar pasar. Necesitas suscribirte ahora al canal para seguir recibiendo historias exclusivas que te dejarán sin aliento. Aprieta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que esta comunidad crezca. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace fulminante. Y comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. Este es el momento de ser parte de algo grande.